Pues ya estamos de regreso y la verdad qué bueno que continúa con nosotros. Yo soy muy feliz porque ya llegó la mejor mamá del mundo mundial, o sea, mi mamá, la muñeca. Ahí estás tú ya, mamá, ahí estás ya. Gracias, Di hola, di amor. mamá, saluda. Hola, hola. A la 3, a la 3, di. Encantada. Encantada, muy bien, mamá. Y Y bueno, no me muevo. vamos a hacer un arroz con leche que la verdad quisimos hacer un postre, la verdad, muy sencillo, muy fácil de hacer, la verdad. Pero vamos a hacerle algunas variaciones. Le vamos a poner jengibre y le vamos a poner cardamomo. Pero vamos a ver los ingredientes antes que nada. Pudín de arroz con especias chai. 5 tazas de leche entera. 1 taza de arroz. 2/3 de taza de azúcar. 1/4 de cucharada de sal. 1/4 de taza de jengibre. 3/4 de cucharada de canela. Media cucharada de cardamomo. Media cucharada de pimienta gorda. Crema batida. Pasitas. ¿Lista para empezar? Bueno, pues nada más le queremos así como retomar lo que hicimos. Nuestro lomo de cerdo ya está listo, ya salió del horno, está en la temperatura exacta. Y mi chutney que hemos venido haciendo durante todo el programa, vean, ya casi está listo. Estoy nada más esperando que se evaporen los líquidos para que esté mucho mejor. Muñequita de la cocina es toda tuya. ¿Qué necesitas? Es toda mía. Bueno, vamos a empezar por la leche. Vamos a poner leche. El arroz lavado, remojado y seco. Ok, muy bien. Vamos a poner la leche, vamos a poner el azúcar, ¿ok? Arroz. Oye, mami, lo lavamos para quitarle el exceso de almidón, ¿verdad? Claro, es hasta sí, que sí. escorra el agua clara. Podemos ponerlo bajo el chorrito del agua, un poquito de Y lo dejas y desperdicio. solito se hace. Y Ok, listo. mira, y como es una nueva forma de perfumar, ¿qué te parece ¿Azúcar? si ponemos azúcar? Azúcar, muy Ok. bien. Azúcar morena, pongan azúcar morena, por favor. Toque de Claro. sal. Sal de ahí, muy bien. Perdón, pero Mi bueno. mamá se ríe de la mis amo, cosas. La amo, la amo. Y se ríe de todo lo que le digo. Entonces, por eso me gusta como ser como el payasito de la casa. Así soy. Bueno, y luego, Bueno, mamá. ya, serios, por Ya, favor, ¿y que qué estamos hacemos? trabajando. Muy bien. Ay, mamá, Ajá. no, pero la cocina hay que tomarla con felicidad, Ah, no, con no, sí, risa. claro. Si uno cocina de que, ay, otra vez tengo que cocinar para esta familia, Ay, no. ¿qué cree? No le va a salir. Por No. eso siempre una sonrisa. Bueno, mamá, ya. Me parece bien. Bueno, canela, Canela. pimienta gorda, fíjate qué aromática. Ay, qué rico, mamá, qué rico. Eso Unas es. poquitas, ¿no? Sí. Ahí están. Es para darle ese toque, mira, para cuando tú lo comas sientas. Ajá. Nuevamente usando mi Canela. mortero. Ay, me brinco. ¡Ay! Ven para ¿Vas a acá. estar así? Sí, como que Me voy de brincó. catcher. Canela, Te doy mamá. otra. ¿La canela la vas a poner aquí? Pues mira, ¿qué te parece? Si mezclamos todo aquí. Si mezclas todo. Ah, muy Ok. bien, mamá, muy bien. ¿Tú? ¿Te Tú gusta muy el bien. cardamomo? Me amo el cardamomo, es Pues completamente hindú, es la base de un chai. Entonces, usar el cardamomo lo pueden encontrar ya en cualquier lado, en cualquier lugar lo venden ya. Huele y de verdad, nomás. es buenísimo. Y vamos a poner tantito aquí para que se vaya mezclando con todas tus Con especies. todas Un poquito mis más. especies. Un poquito Un más. poquito más, vamos Me a encanta ver. la idea. ¿Cómo por Jengibre. Ah, A muy ver, bien. mira, me han preguntado muchas veces que si lo rayan, lo pican y todo eso. Señora, un trozo, haga usted esto, mire, vamos a hacerlo. No se preocupe si tiene rallador, si no tiene rallador, trabájelo así. Que el chiste es que cuando lo pongamos en la leche, al momento de hervir, no los perfume. Eso es lo principal que queremos. Mire, yo ya saqué aquí el jugo. Ay, bueno, me encanta. Si a ti te gusta mucho el jengibre, buenísimo para Sí. todo. Ay, pimienta. Ay, ya, se murió. Le tuve que presionar un poquito, o sea, la machaqué. Ok, perfecto. Listo, ya están todos estos combinados, Yo ya mamá. estoy lista. Sí, ¿Quieres ponerme aquí tu jengibre de una vez? Hacemos como una pastita, ¿por qué no la jugamos a la cocinita? Y hacemos bueno, como- lo ahí cambiamos. empieza tu creatividad. Cada quien, uno ya Exacto. trae. Podemos No, usar también no. un jengibre cristalizado, pero está carísimo. Sí. Y no, la verdad, usemos nuestro jengibre. Mire, hacemos esta masita. Ay, mamá, huele delicioso. ¿Verdad? ¿Y eso se lo vamos a poner a la leche, mami? Eso es todo lo que vamos a poner. Ya le pusimos el arroz, ya le vamos a poner las especies y nos olvidamos de él. Lo ponemos a fuego bajito. Y si no, si no se puede, póngalo de lado, aquí, y le pone una cuchara aquí y nunca va a subir la leche. ¿De verdad? Te lo digo por Los tips experiencia. de la abuela y de la bisabuela, porque usted, aunque usted no lo sepa, es bisabuela, es bisabuela. Vamos a poner esto aquí. Ya Ya, te ¿qué eché de hace? cabeza, mamá, pero bueno, así es la Ay, no, vida. encantada de la vida. Tengo una bisnieta de 13 años, preciosa, que es más alta que yo. Tengo 4 bisnietos.
Me encanta la idea. Este arroz con leche les va a parecer que a lo mejor tiene muchas especias, pero es del chiste. Lo hicimos un poquito diferente. Variando. Y no importa que a alguien le toque un tropiezo de canela o un tropiezo de pimienta gorda. A lo mejor no les gusta mucho, pero lo molimos bastante bien, como para que no sepa así como que, ay, me tocó una pimienta gorda. La pimienta gorda, para que la gente que no lo sabe, se llama Old Spice. En muchas recetas viene como Old Spice. Y bueno, y la verdad, pues vale la pena de repente. Ya está listo nuestro chutney. Miren qué rico Ahora sí hay quedó. que sacar el pollo, nene. Ahora sí. Pero ¿por qué mientras que servimos nuestro chutney, servimos nuestro arroz con leche? Que mire, voy a hacer una magia. Ahí viene la grúa, ahí viene nuestra grúa, para que se acerque conmigo para esta tapa, porque les voy a hacer una magia. Ahí está. Ya ¡Tarán! está listo. Ya está listo, lo vamos a servir. Y bueno, porque mientras que vamos a ver a Leslie, no servimos todo y ahorita regresamos. Vamos contigo, Leslie. Hola Mani, muchas gracias. Amigos, de repente y es súper común uno de los mitos principales que siempre dicen: quita todos los carbohidratos de tu dieta para bajar de peso. ¿A poco no lo han escuchado? Y es que en realidad no todos los carbohidratos son malos. Si bien su aumento o su consumo en gran cantidad está totalmente relacionado con obesidad y enfermedades como diabetes o incluso enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, sí hay que consumirlos. ¿Por qué? Porque nos dan buen aporte de energía. ¿Cuáles son los carbohidratos saludables? Por ejemplo, los integrales, los que tienen mucha fibra, avena, amaranto, el maíz. Y evitar, por ejemplo, arroz blanco, preferir el arroz integral. Y sabemos que en México se da mucho eso de decir, híjole, es que no puedo dejar el arroz, pero aparte me como las tortillas, cuando debiera ser una u otra. Espero les haya gustado, amigos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Leslie. Como siempre, tus consejos y tips son exactos. ¿Qué te parecieron? Muy bien, Muy ¿verdad? bueno, muy bueno. Siempre hay que tomar consejos porque es muy necesario. Ya ves ahorita. Ahorita lo que Los me dijiste nuevos tú, tips. exactamente, los nuevos tips de poner la palita, la cuchara de madera, la que pones atraviese encima. la cacerola. Está perfecto, ma, qué bueno. Y el hervir vas a decir, nada más lo pones así, entonces está haciendo esto. Ah, Y claro. te queda súper bien. Y bueno, pues la presentación, estamos listos. Mi mamá les quiso hacer una muy tradicional, con su rajita de canela y las pasitas encima. Y bueno, las otras están más sofisticadas, con sus frambuesas. O también lo puede hacer con crema batida, que también lo pide la receta, pero con crema batida es como que demasiada leche. Pero bueno, opcional para ustedes. Y yo les quiero presumir mi pollo tandoori, cómo salió del horno, la verdad. Un minuto más si nos hubiera quemado tantitito, pero miren, ahora además le voy a poner encima esta mezcla Una delicia. de cilantro con cebollita morada, con vinagre y con este aceitito, y la verdad quedó delicioso. Una receta facilísima de hacer. También les quiero presumir nuestro delicioso chutney, cómo quedó, y nuestro lomo. La verdad, buenísimas recetas. Me encantó. Me encantó. Y ya A mí saben, la también. puede ver. Perdón, mamita, perdón. ¿Qué No, es? a mí también. Ay, qué bueno. Lo puede ver todas en nuestras redes sociales, ahí están apareciendo. Y también le quiero decir de mi gran sorpresa que tengo para ustedes, lo está usted ya viendo en mis redes sociales, así que ahí nos vemos dentro de unos cuantos días. Y bueno, usted tiene una cita próximo lunes a las 11 de la mañana en Cocina CDMX. Mamita, muchísimas gracias. No, Te gracias quiero. a ti, mi vida. Y bueno, Gracias a tengo un ustedes. excelente inicio de semana. Cuídense mucho, le mando muchos besos. Bye, bye.